La respuesta a la globalización ha sido en casi todo el mundo un repliegue al territorio. El discurso de la globalización lo escribieron los que podían permitirse el lujo de ser cosmopolitas, lo escribieron en inglés, por cierto, al tiempo que despreciaban todo lo local, como atrasado, aldeano, pueblerino. En sus diarios y en sus revistas hacían rankings de los restaurantes con estrellas Michelin de todo el mundo, o se sabían los tipos de aviones o los tratamientos de belleza o de salud más caros de Nueva York o de Suiza. A las clases medias les dieron una salida, vuelos low cost, vuelos baratos que han logrado que los aviones sean más incómodos que los viejos autobuses de ruta, esos que iban a los pueblos con las gallinas. Con esa línea de consumo de outlet, de rebajas, esas clases medias creían acariciar el sueño consumista de los ricos. Pero el modelo neoliberal funciona como el capitalismo con burbujas, que cuando estallan se llevan a todo el mundo sin pedirte ni el carné del partido ni el pasaporte. Eso ocurrió en América Latina y Asia a finales del siglo pasado y en Estados Unidos y Europa un poquito más tarde, con la crisis de Lehman Brothers en 2008. El capitalismo se ha hecho global. La pandemia del COVID-19 terminó de lanzar un mensaje contundente. Si no tienes industria nacional, si surgen problemas, igual te quedas sin suministros. La globalización sirvió a las élites de los países del norte, en cambio no a sus poblaciones. En Estados Unidos el pueblo, abandonado por el Partido Demócrata, terminó votando a Trump y en Europa, abandonados por la socialdemocracia, votan a la extrema derecha. En otros lugares del mundo que pudieron, sin embargo, consolidar una posición exportadora, redistribuyeron la renta y sacaron a millones de personas de la pobreza. Es lo que ocurrió con la marea roja en América Latina. El presidente Chávez entendió el cambio en la geopolítica y por eso impulsó la UNASUR y la CELAC. Pero como era consciente de que la coherencia dentro de los países latinoamericanos dependía del resultado electoral y de quién ganara, decidió impulsar el ALBA, que era un espacio ideológico progresista en un mundo que se estaba territorializando. Era una cuña democrática de izquierda en un mundo que no quería hablar de ideología. Chávez siempre iba varios pasos por delante. También en India y en China ocurrió algo similar. En China el Partido Comunista con tensiones, porque finalmente reaccionó a esa cuerda de neoliberales que dentro de China, dentro del partido, esos grandes empresarios, esa oligarquía que se construyó dentro de China, estaban pidiendo una salida capitalista y liberal como la que aceptó Rusia después de la implosión de la Unión Soviética, con tan infaustos resultados. Hoy, gracias a esa expulsión de los neoliberales chinos, los intelectuales de ese país celebran no haber hecho caso a esos cantos de sirena que hubieran hundido al país. Gracias a que China no le siguió los pasos a las recomendaciones de Estados Unidos y de Europa, hoy es la potencia mundial que es. Solo hay un aspecto ideológico que se ha mantenido durante el último medio siglo, lo religioso. De manera que si bien el eje derecha e izquierda se ha debilitado, el eje religioso, precisamente por el crecimiento de la importancia del territorio, porque el territorio viene con su religión, se ha consolidado. Es evidente que Irán, un país persa y chiita, choca con los suníes o los sunitas de otros países. Ser católico, protestante o evangélico no afecta por lo común en los conflictos territoriales. En cambio, ser chiita o sunita, sí. Oriente Medio, la división entre chiismo y sunismo, no solo es teológica, sino también estratégica y política. Y por eso, en Oriente Medio, se está jugando ahora mismo una gran partida del tablero mundial, una de las más definitivas. Porque ahí se juega el equilibrio del petróleo, la carrera nuclear, quién gana el relato y cómo van a ser las alianzas regionales y globales. La conclusión es que hay un regreso al territorio. La reacción al cosmopolitismo liberal que promovía la disolución de fronteras físicas, económicas y culturales en nombre de una humanidad compartida ha generado enormes desigualdades, ricos que son cada vez más ricos y pobres que son cada vez más y más pobres. Esa narrativa dominante tras la Segunda Guerra Mundial, durante la Guerra Fría y sobre todo desde los años 80, con la hegemonía neoliberal, ha generado desde inicios del siglo XXI una reacción, como decíamos, territorial, donde el espacio geográfico y la identidad anclada en el lugar han vuelto a ocupar un lugar central, un papel central, incluso desplazando a las ideologías tradicionales. Hay por eso una renovación del nacionalismo, una revalorización de la soberanía territorial, conflictos por controlar espacios geoestratégicos y un cambio incluso
en el lenguaje, con un mayor uso de palabras como frontera, defensa, seguridad, patria, etc. Aquí aparece el geógrafo marxista David Harvey con su también claridad, cuando nos recordó que el capitalismo necesita reconfigurar constantemente el espacio geográfico para mantener su proceso de acumulación, su proceso de consecución del beneficio, convirtiendo el dinero en más dinero, siempre sobre las espaldas del trabajo, de la naturaleza, de las mujeres y de otros países. Esto implica una producción desigual del espacio que, traducido, significa que ciertas regiones se desarrollan, mientras que otras se vacían o se sacrifican. El cosmopolitismo neoliberal no elimina, cuidado, el territorio, sino que lo reconfigura de una manera que sea funcional al servicio del capital global. Esto explica algo que no es fácil de explicar con las viejas categorías. Las alianzas hoy en día son en buena parte territoriales, no son ya ideológicas. Europa no comparte ideología con Trump, pero están juntos en la OTAN, porque han decidido jugarse su suerte al lado de los Estados Unidos contra Rusia y China. El territorio no se entiende ni siquiera como cercanía a otros países, sino que se establece según a qué bando has decidido jugar en la reconfiguración geopolítica del mundo. Japón o Corea del Sur, que debieran aliarse con China por cercanía, se piensan territorialmente al lado de los Estados Unidos y les apoyan en los organismos internacionales que controlan los gringos, sea el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial o la Organización Internacional de la Energía Atómica, esa que le pide cuentas a Irán, pero no le pide cuentas a Israel. Y eso también es lo que explica, que no es sencillo de entender, por qué la extrema derecha europea puede estar con la extrema derecha del norte que desprecia a los países del sur. Bueno, se explica porque todos creen en el supremacismo de sus diferentes países. La izquierda latinoamericana, por su lado, puede no compartir ideología con muchos países de los BRICS, pero sabe que su suerte está ligada a ese bloque. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos quieren volver a convertir la región en su patio trasero, con ayuda de gente, por ejemplo, como Milei. España, que debería aliarse con los países del sur de Europa y con América Latina, no se atreve a romper con la OTAN y va a cargar con las consecuencias de no buscar una seguridad y defensa al margen de los norteamericanos. El peso del mundo construido después de la Segunda Guerra Mundial sigue cargando a estos países y lo viejo no termina de marcharse. Tampoco deja la OTAN Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, que es de extrema derecha y amiga de Putin. El siglo pasado, en los años 70, el Partido Comunista Italiano, en boca de su secretario general, Enrico Berlinguer, dijo que tampoco abandonaría la OTAN si ganaba las elecciones. Es verdad que lo que estaba haciendo era, con esa afirmación, intentar evitar un golpe de Estado como el que le habían dado recientemente en Chile a Salvador Allende, pero es que la inercia europea dificulta soltarse de la mano de Estados Unidos. Al presidente Adolfo Suárez, de España, el hombre que venía del franquismo y que pilotó la transición española y al que la derecha adora, incluso le han puesto su nombre al aeropuerto de Madrid, quieren olvidar que fue tumbado, que tuvo que dimitir como presidente y que lo tumbó a la embajada norteamericana, precisamente por su acercamiento a Yasser Arafat, el líder de la OLP Palestina, y su acercamiento igualmente a los países no alineados. Estados Unidos no perdona. Netanyahu tenía problemas en Israel. Entendió que le venía bien una guerra y aún no se entiende cómo pudo tener lugar el ataque de Hamás en territorio palestino ocupado por Israel el 7 de octubre. Pero la excusa que necesitaba Netanyahu pues la encontró y empezó una operación de genocidio en Palestina, aún en curso, que ahora se ha extendido a Irán. Netanyahu, apoyado por capitales judíos norteamericanos, ha decidido dar un paso más y atacar Irán, algo para lo que inicialmente no contaba con el apoyo de Donald Trump, porque a Trump prometió a los norteamericanos no meterse en más guerras. Pero claro, como Netanyahu lo ha dejado en ridículo, Trump, que es un ignorante bravucón, decide dar una vuelta más de tuerca y atacar sin autorización del Congreso norteamericano ni de la ONU y sin declaración previa 3 instalaciones nucleares civiles de Irán, con el horizonte de quedarse con su petróleo. Esta semana veíamos a Trump en el despacho Oval decir que la declaración de independencia, mirando
a la reproducción, o la original, que está colgada en el despacho Oval, decía que esa declaración, que es de 1776, podría haberse logrado sin los 600.000 muertos que costó la guerra civil, la guerra de secesión. El problema es que la guerra civil tuvo lugar entre 1861 y 1865, esto es casi 100 años después. Es decir, que el presidente de los Estados Unidos no sabe las cosas básicas de la historia de los Estados Unidos, las que debe saber un niño de 8 años. De manera que, ¿qué va a saber de la historia de otros países del mundo? Cuando el planeta se organizaba por ideologías, los presidentes necesitaban saber de ideología, eran de derechas, de izquierdas, conocían la historia, habían leído libros, estaban versados en las tradiciones políticas, tanto de sus países como de sus continentes. Con la primacía de lo territorial, puede ser un auténtico asno, un burro, y ser presidente, simplemente diciendo «hagamos América grande de nuevo», aunque no sepas ni siquiera los asuntos esenciales de tu propia historia. Irán es el principal estado chiita, con un proyecto de influencia regional que incluye a Hezbollah, el Líbano, a los hutíes en Yemen y a sectores chiíes en Irak y en Siria. Del otro lado están Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y otros países suníes, tradicionalmente apoyados por Estados Unidos. Todos ven a Irán como una amenaza para el control regional. Israel se está convirtiendo en una teocracia autoritaria y explota estratégicamente las diferencias religiosas en la región. Y por eso ha estrechado lazos con países suníes, como los acuerdos de Abraham, con Emiratos Árabes Unidos o con Marruecos, bajo un amigo común, que son los Estados Unidos, y un enemigo común, que es Irán. Con el ataque de Estados Unidos a Irán ha roto la Carta de Naciones Unidas, igual que lo ha hecho Israel, en Palestina, en Siria, en Líbano y ahora en Irán. Tienen, como siempre decíamos, la voluntad de controlar el petróleo iraní y garantizar la hegemonía en la zona, que le garantiza un Israel armado hasta los dientes por los Estados Unidos. Pero esta decisión tiene consecuencias funestas para la región y el mundo que igual el ignorante Trump no ha sabido calibrar. El cierre del estrecho de Hormuz, aprobado por la Asamblea de Irán, frenará el tráfico de petróleo. El apoyo de los hutíes de Yemen a Irán puede cerrar el Mar Rojo en Panamá. Hay un estado de excepción que puede desembocar en un golpe, en una insurrección que puede afectar a toda la región. Y por supuesto afectará al canal de Panamá. El precio del petróleo se disparará, las rutas comerciales serán inseguras, subirá la inflación y está en el ambiente ya, otra vez, después de medio siglo, el uso de armas nucleares. Es muy extraño que China y Rusia permitan que esta jugada de Netanyahu, acompañada por el iletrado Trump, fuerce la geopolítica a una situación de hace 50 años. Estados Unidos y Occidente ya no mandan en el planeta. Las espadas por eso están sobre lo alto y la opinión pública mundial no se va a comer el cuento de que hay armas nucleares, porque el uranio que estaba enriqueciendo Irán servía para asuntos civiles, pero no para hacer bombas. No hay espacio en el mundo para creernos otra mentira como la de Colin Powell, cuando desde Naciones Unidas nos dijo que había armas de destrucción masiva en Irak. Igual, se van a construir ahora manifestaciones mundiales que no cuajaron con el genocidio en Palestina y quizá sean ahora más eficaces esas manifestaciones con la guerra que le ha declarado Estados Unidos e Israel a Irán y el pacifismo vuelva a ser una variable que tengan que considerar los países de todo el mundo. El choque territorial en la reconfiguración política hará de una tercera guerra mundial una guerra mundial de verdad. No nos engañemos, la Segunda Guerra Mundial no afectó a todo el planeta como afectará en caso de que se despliegue, que parece que ya está en marcha, una tercera guerra mundial donde apenas quedarán territorios neutrales en ningún lugar del planeta, algo además devastador para un medio ambiente que ya no aguanta más. Por tanto, ¿cuánta razón tiene el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al convocar con urgencia una cumbre mundial sobre la paz?